Y vamos a analizar, vamos a ver una matriz de riesgo que la voy a compartir. Es un trabajo práctico, van a tener que hacer en grupos de 4, no más de 4. Sí pueden ser menos en casos excepcionales, eh, solo excepcionales. Van a tener que elegir un objetivo y hacer esta matriz de riesgo. Esto es un método que es fiable, es fácil de ponderar, fácil de utilizar, muy fácil de explicar. Y de suma utilidad, no solo para probar la materia, sino también que les va a servir al resto de sus carreras profesionales. Por eso, aunque el tema de análisis de riesgo suele ser un poco pesado en algunos tramos, verdaderamente es fundamental para... Porque yo cuando lo uso como consultor en materia de operador económico autorizado, lo uso cuando soy perito en seguridad ciudadana, perito judicial, lo utilizo eh, cuando tengo que implantar un servicio, cuando voy como consultor y tengo que hacer un análisis de un servicio que fue implantado, o directamente cuando me piden que establezca un servicio que puede ser tanto tecnológico como físico, personas. Lo primero que voy a hacer es esta matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos que vamos a usar y que les voy a mostrar y que voy a subir, van a encontrar valores, que eso los pueden manejar ustedes, porque los valores y, y los niveles de riesgo, recuerden que el riesgo que voy a aceptar está directamente relacionado con el apetito de riesgo que tiene la organización. Entonces, todo eso va a surgir de estos grupos de trabajo que vamos a tener con aquellos gerentes, con aquellos expertos, donde vamos a mensurar cada uno. Primero identificar a través de un brainstorming y después mensurar, es decir, ponerles un, eh, un monto a cada uno de estos riesgos, tanto en impacto como en la frecuencia la sacamos por las estadísticas, pero sí el impacto dentro de nuestra organización. Eso va a ser muy importante y va a variar de organización en organización. Entonces, esta matriz de riesgo, ustedes le tienen que meter mano y, y lo tienen que evaluar ustedes. No es necesario que tomen los valores que tomamos acá. Recuerden, vamos a encontrar ejemplos que tienen que ver con la logística. Esta es una matriz de riesgos que la elaboré para dar clases. Tienen que ver con seguridad logística, porque es lo que más tengo en la cabeza, porque es lo que más estoy haciendo últimamente en materia de operador económico autorizado. Este, y, y bueno, vamos a la matriz entonces, a ver qué nos dice. Entonces acá tenemos primero el proceso. Proceso de logística, en este caso todo logística. En este caso pusimos todo logística, la verdad que no me rompí mucho la cabeza. Pero en la actividad sí vamos a tener diferencias. Recepción, despacho, almacenamiento. Acá vamos con el primero, con recepción. ¿Quiénes son las partes interesadas afectadas? La parte de logística, la de producción, la de ventas. ¿Por qué? Porque si es materia prima, a producción le impacta. Si es materia prima y le impacta a producción, también le impacta a ventas. Y a logística desde ya, porque es la que se encarga de ese, de ese manejo, de hacer que ese fluido de mercancía y de materia prima se mantenga constante. Vamos a ver cuál es la amenaza. La amenaza es la imposibilidad de pesado de camión en el ingreso de materias primas de cargas secas. Yo tengo envasados y no los puedo pesar. Entonces, vamos a ver el impacto que tendría esto dentro de nuestra organización. Para el cliente interno, yo que soy un depósito y además tengo planta de producción, es bajo. Acá vamos a tener una pestaña donde yo lo voy a ponderar. Si fuera alto sería 5, medio sería 3, bajo es 1. Estos valores se los asigné yo en conjunto con este grupo de expertos. Tenganlo siempre presente. Esos valores los harían ustedes en conjunto con el grupo de expertos. Entonces, estamos en el impacto. El cliente externo.
¿Quién es el cliente externo? El cliente interno soy yo, es mi planta. El cliente externo es o la persona si es un depósito que me da la materia prima para que se la conserve, para que se la guarde, y que después me la va a pedir, o si soy una planta y tengo depósito, puede ser aquella persona que me da la materia prima para que después yo le devuelva aquella organización que me da la materia prima para que le devuelva el producto terminado. Entonces, en este caso, para el cliente interno, que yo no pueda pesar el camión, voy a establecer que es bajo el impacto que va a tener. Para el cliente externo también va a ser bajo. Vamos a ver por qué. El costo financiero también va a ser bajo. Y los voy a sumar. Estos riesgos, los valores de estos riesgos los voy a sumar. Ven, acá también todos tenemos los mismos valores. Lo voy a sumar, me va a dar 3. Después te voy a tener, estamos en el impacto. Vamos a la probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo de que esto ocurra? Bueno, la probabilidad que tengo va a ser media, porque ocurre con relativa frecuencia. Ocurre con relativa frecuencia. Entonces, van a ser los mismos valores, bajo 1, medio 3, alto 5. Entonces dijimos que va a ser medio. Entonces, como decimos que el riesgo es el impacto por la probabilidad, me va a dar el valor de riesgo, me va a dar un riesgo moderado, un riesgo medio. Se me pinta en amarillo. Yo lo configuro para que se pinte en amarillo. Vamos a analizar las causas de este riesgo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque tenemos desperfecto en la balanza o un corte en suministro de energía. Vamos a ver cuáles van a ser las acciones preventivas y de contención. Las acciones preventivas y de contención van a ser control físico del producto, el apuntador que cuando baja los pallets va controlando, o comprar un generador eléctrico de energía. Entonces, este riesgo que era medio, una vez que lo identifico cuáles son las contramedidas que debo tomar y le aplico las acciones preventivas o de contención, es decir que voy a tener un riesgo, una probabilidad de ocurrencia que va a ser baja, porque realmente con estas medidas yo ya, que ocurra esto, la verdad que la probabilidad se me va a modificar, cuando antes la probabilidad que tenía era media. Entonces, después de este manejo que realicé y de todas estas acciones, me va a variar la probabilidad. Y al variarme la probabilidad, me va a variar el valor de riesgo residual. El riesgo residual lo voy a tener siempre. ¿Por qué? Porque el generador se puede romper, el generador eléctrico. Me puedo quedar sin combustible. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, me va a quedar riesgo, pero va a ser un riesgo aceptable. Va a ser un riesgo aceptable. Y acá voy a tener cuál es la probabilidad de ocurrencia luego de que apliqué estas contramedidas, medio, bajo, medio o alto, y lógicamente que me va a variar. Yo siempre que aplico contramedidas el riesgo me va a bajar. Ahora puede ser que aún aplicando contramedidas el riesgo no me baje lo suficiente. Entonces, si no me baja lo suficiente, yo ya tengo que volver a observar, analizar este riesgo. A ver si lo acepto o no lo acepto. Yo lo tengo que volver a plantear. Vamos con otro ejemplo. A ver. Vamos con uno que nos dé más. A ver, no sé. ¿Dónde quedamos? También riesgo logístico, despacho, logística, transporte, ventas. Robo de la unidad de carga en tránsito carretero. Y para el cliente interno es un riesgo medio. Para el cliente externo es alto, le rompo la cadena de suministro. Yo tengo que entregar la mercadería terminada y no estoy pudiendo. Como riesgo financiero es alto, porque mi empresa va a perder plata. Entonces, ¿qué me va a dar como sumatoria? Me va a dar 13. 13 va a ser
un riesgo interesante. Ahora, la probabilidad que tengo va a ser media. Lo que hago es, para poder establecer el riesgo, estamos hablando de impacto antes, ¿no es cierto? Perdón, creo que dije riesgo. El impacto. La probabilidad va a ser media. Entonces, multiplico 13 por 3, me va a dar 39, me va a dar un riesgo que va a ser alto. Impacto por probabilidad va a ser el riesgo. En este caso, el riesgo va a ser alto. ¿Cuáles son las causas? Las acciones de los piratas del asfalto. ¿Cuáles son las contramedidas? Las acciones preventivas. Un ruteo seguro, establecer un ruteo seguro, un monitoreo satelital con alarma, una custodia en tránsito. La probabilidad de ocurrencia sigue siendo alta. Entonces el riesgo residual va a continuar siendo alto, va a bajar mucho. Antes teníamos 39, ahora tenemos 19. Bueno, pero yo con estas contramedidas lo puedo llevar a medio. Igual va a seguir siendo intolerable. Y si lo llevo abajo, porque realmente establecí tantas contramedidas que prácticamente es mínimo el riesgo que estoy asumiendo, es que lo modifique todo, porque le pongo 2 autos de custodia, porque ploteo el camión en la lona y diciendo que este móvil está custodiado satelitalmente y le ploteo, le pinto la chapa patente en la lona, la chapa patente del camión. Eso es una medida disuasiva muy importante. ¿Por qué? Porque los piratas del asfalto saben que cuando se roba un camión se da la alarma, pero no es lo mismo para policía que sale a controlar, estar mirando placas patentes que tienen este diámetro, a de repente encontrarme que en la lona está en los 5 lados, adelante en los 2 costados, atrás y también en el techo por si hay un helicóptero, porque el chofer lo secuestraron, lo tienen retenido, entonces es un delito grave. Y ahí sí que modifico el riesgo residual. Bueno, esta es la lógica que tiene esta planilla. Puse algunos ejemplos acá, porque me quedó libre. Pero esto es a modo de ejemplo. Acá abajo vamos a tener cuál es en torno al impacto y cuáles son el impacto que tiene, ¿no? Por ejemplo, va a ser bajo cuando para el cliente interno la cadena de procesos no inviabiliza la cadena de procesos posteriores. Va a ser medio cuando inviabiliza parte de la cadena de procesos posteriores. Va a ser alto cuando inviabiliza totalmente la cadena de procesos posteriores. El cliente externo no le impacta al cliente final, lo puedo subsanar. Impacta indirectamente al cliente final o impacta directamente al cliente final. En torno al impacto financiero, no impacta directamente al resultado de la empresa, impacta indirectamente, en el resultado de la empresa o impacta directamente al resultado de la empresa. Acá pongo los valores con los que me voy a manejar y ahí nos vamos a quedar. Entonces, les pido que para la próxima clase no. Sí, para la próxima clase no es un tema difícil. Hagan una matriz de riesgos donde evalúen 5 y solamente 5 procesos de la empresa donde trabaja. 5. 5 procesos y dentro de esos procesos identifiquen 5 actividades. Puede ser un mismo proceso y 5 actividades distintas también. Identifican a las partes interesadas, identifiquen al dueño de riesgo. El dueño de riesgo lo podemos poner acá, podemos poner una barra más y le ponemos el nombre y el apellido, porque es el que va a tener que hacer el seguimiento de ese riesgo. Identificamos cuál es la amenaza que vamos a tener,
Y después vamos a hacer la evaluación primaria con el impacto, la probabilidad que nos va a dar el nivel de riesgo. Después vamos a identificar las causas por las cuales se suceden estamos expuestos a estos riesgos y las acciones preventivas. Y también la probabilidad de ocurrencia una vez que aplicamos medidas de contingencia para minimizar eh, las causas. Si nosotros trabajamos sobre las causas, eh, ya vamos a tener un riesgo residual que lo importante es que todas esas barreras de contención, que son las medidas de contingencia, me lleven a riesgo residual a niveles aceptables. Y si no, voy a tomar una decisión informada y voy a aceptar ese riesgo o lo voy a rechazar. Bueno, espero no haber sido del todo aburrido. Subo el material y les dejo la consigna para el trabajo práctico y para la próxima clase. Les mando un cordial saludo.